Jueves 30 de marzo, con ustedes el profesor Ramón Romero, entrando aquí a esta aula universitaria de teología para estudiar la lección número 1, Jesús gana, Satanás pierde. El texto para memorizar reza así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Amoroso y querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por todo. Señor, gracias por entender tu palabra. Sigue con nosotros hasta el final y bendice a todos los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy jueves, el remanente de Dios en el tiempo del fin. Hay un texto que da inicio a este estudio. Es el texto de Apocalipsis 12, 17, que reza: entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el remanente. Se fue a hacer guerra contra la mujer y contra el remanente de la simiente. Es decir, el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de sus hijos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17, especialmente el capítulo 12, enseña claramente que Dios tiene una iglesia remanente en el tiempo del fin. En los primeros 6 versículos del capítulo 12 se describe a una mujer que da a luz a un hombre, un niño real, y un gran dragón rojo que trata de destruir a ambos. Y hablamos en esta semana que la mujer es un símbolo de los fieles de Dios, según Isaías 54, que reza así. Isaías 54 y el versículo 5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, la mujer es símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios, y el dragón es símbolo de Satanás, según Apocalipsis 12, 9. El hombre niño es Cristo, como dice el Salmo 2:7. Un hijo engendré hoy, dice el Salmo 2:7, y los 1260 días proféticos se refieren al período de supremacía papal desde el siglo VI hasta el siglo XVIII, es decir, desde el 538 hasta 1798. Apocalipsis 12, del 7 al 12, contiene un interludio que explica de dónde vino Satanás. Y el versículo 13, Juan regresa a la historia comenzada en los primeros 6 versículos del capítulo 12. Entonces leemos los versículos 13 al 17, y cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Realmente el griego dice al hijo un varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río.
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los versículos 13 al 15 describen en términos simbólicos la persecución que sufrió la iglesia cristiana, primera bajo el imperio romano y luego bajo la iglesia romana apóstata. En los versículos 16, la tierra es personificada y representa al recién descubierto continente americano, quien ayuda a la iglesia proveyéndole un puerto seguro, tragando simbólicamente los ejércitos perseguidores. Y luego en el siglo XVII envía ejércitos a través del Océano Atlántico, que era una empresa muy difícil. De ahí que Apocalipsis 12:17 nos ubica en el tiempo después del periodo de los 1260 años, o sea, en el siglo XIX. Satanás, viendo que era incapaz de destruir al fiel pueblo de Dios, está airado con el remanente de la simiente de la mujer, que es la iglesia remanente. Ahora, Apocalipsis 12 señala dos características que identifica a la iglesia remanente, porque dice: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios, el verbo guardar en griego es tereo, que significa guardar meticulosa o cuidadosamente los mandamientos de Dios. O sea, se circunscribe a la obediencia exacta por gracia de los mandamientos de Dios. Así que la primera señal para identificar a la iglesia remanente es su lealtad a la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos. En otras palabras, la iglesia remanente obedece todos los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el sábado, que es ignorado por la mayoría de las religiones cristianas. Por eso dice que la primera característica de este remanente, que en griego es loipos, que significa lo que resta, lo mejor de lo que queda. Entonces, al fin del tiempo, tendré una iglesia, o sea, una iglesia remanente, que será reconocida por el hecho de que los miembros guardan los mandamientos como los he dado al principio, incluyendo el mandamiento del sábado. Es decir, una de las características de la iglesia verdadera es guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Esa es la primera característica de la iglesia verdadera, que guarda y defiende los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Si no lo defiende, no entre ahí. Porque la iglesia, la cual el dragón está airado es contra la iglesia que guarda los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. En el tiempo de los apóstoles, esto no hubiera sido una señal especial, porque todos los apóstoles guardaban el sábado. Pero hoy, cuando la mayoría de los cristianos guardan el domingo, el sábado realmente ha llegado a ser una señal distintiva. Busque una iglesia que guarde el sábado como primera característica de iglesia verdadera. El segundo es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. Ahora bien, la palabra griega testimonio de Apocalipsis 12:17 aparece 21 veces en los escritos de Juan. 14 veces aparece en una construcción gramatical como
genitivo subjetivo que expresa la idea de que el testimonio es el testimonio dado por la persona referida, no un testimonio sobre esa persona. Por ejemplo, citamos a Juan 1:9. Juan capítulo 1 y el versículo 9. Leemos a continuación. Dice así: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. 19. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Ve? En sus escritos, Juan expresa en forma consistente la idea de un testimonio sobre de alguien al usar la preposición peri, que significa acerca de, en griego, o concerniente a, con el verbo martureo, o que significa testificar o ser testigo. Por ejemplo, en Juan 1:7 dice dar testimonio de la luz. La palabra testimonio ahí es martireo, más peri. Entonces, en Juan 5:31 dice: si doy testimonio acerca de mí mismo, ¿ve? Y 1 Juan 5:9, Dios ha testificado sobre su Hijo. Usa la palabra martireo más peri. En los dos primeros usos de la expresión testimonio de Jesús en el Apocalipsis, armonizan con esta observación y establecen el modelo para usos posteriores en el libro. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, del 1 al 2, en la introducción al libro escrito por Juan, él establece la fuente, que es Dios, y el contenido del libro, que es la revelación de Jesucristo. Pero el versículo 2 de Apocalipsis 1 dice que Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Generalmente se entiende la palabra de Dios como que se refiere a lo que Dios dice. Por tanto, el testimonio de Jesús, que está en paralelo con la frase la palabra de Dios, debe significar el testimonio que da Jesús, no que da Juan. ¿De qué modo dio testimonio Jesús? Mientras estuvo en la tierra, él testificó en persona al pueblo de Palestina, y después de su ascensión al cielo, habló por medio de sus profetas. Y en Apocalipsis 1:9, Juan se presenta y muestra sus credenciales y dice que él estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Otra vez, el paralelismo entre la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo es claro. En el tiempo de Juan, la palabra de Dios significaba el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo no existía en ese tiempo. Y el testimonio de Jesús significaba lo que Jesús había dicho en los evangelios y por medio de sus profetas, tales como San Pedro y San Pablo. Así que la palabra de Dios y el testimonio de Jesús describen el contenido de la predicación de Juan, por la cual fue exiliado. Y entonces, Apocalipsis 19:10, Juan explica que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ya podemos pasar explicando de la siguiente manera. Para buscar la iglesia verdadera, usted tiene que buscar las dos características de la iglesia verdadera. Primero, guarda los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Si no guarda el sábado, no es verdadera. Y segundo, tiene el testimonio de Jesús. Yo pregunto, ¿y qué es el testimonio de Jesús? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Qué es el testimonio de Jesús
según los teólogos protestantes que no son adventistas. Para mañana vengo con la respuesta. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Robert. Dele clic a la campanita. Invite a otros a suscribirse. Suscríbase usted y ayude a este ministerio suscribiendo y suscribiendo y suscribiéndose, para que muchos puedan apoyarme en este ministerio, para que el mundo entero conozca la palabra de Dios. Dios nos bendiga y nos guarde.